retomar algo que dije en Sin Censura Nocturno ayer. No por hacerle el caldo gordo, no por inflar a estos personajes, pero sí por señalar la hipocresía de esos periodistas profesionales que se toman el tiempo para escupir veneno a los youtuberos, para esos verdaderos periodistas que desde los medios tradicionales dicen, por ejemplo, que se le paga a los paleros, según ellos, dinero para hacer quedar bien al presidente, para ponerle preguntas de pechito, como diría Reinaide Ramírez. Esos periodistas profesionales que nos dicen improvisados y charlatanes, a nosotros directamente, a Sin Censura, los de TV Azteca, esos personajes de medios como Ricardo Salinas Pliego, que ya fuera de control, entre otras cosas me dice marrana, muy desfigurado en redes sociales, don Richie, esos periodistas que nos han atacado, nos han denostado, nos han buscado ridiculizar, pero que van a callar ante estos desfiguros, por ejemplo, de Pedro Ferriz de Con, quien buscara ser candidato a la presidencia de la República en el pasado proceso electoral del 2018. Bueno, a Pedro Ferriz hasta nosotros lo llegamos a entrevistar, antes que terminara en Frena, antes que terminara de la mano de Rafael Loret de Mola y de Gilberto Lozano. Bueno, Pedro Ferriz está haciendo un peor ridículo que Gilberto Lozano, y creo que ya es mucho decir. Hace unos días publicó este video pidiendo que el chupacabras reapareciera, que Salinas, por favor, manifiéstate. Ayer publicó un video pidiendo la reaparición de Ernesto Zedillo. Y los grandes analistas, los Rivapalacio, los Loret, los Broso, que tanta mierda nos han tirado, el Universal, el Reforma, que tanta mierda nos han tirado a los youtuberos, que tanta mierda nos han tirado a dónde está, por ejemplo, Ricardo Rafael, que hasta columnas ha publicado de su servidor con nombre y apellido en Milenio, para decir que Ferriz no está orinando fuera del bacín, está zurrando fuera de la vacinica. O a menos que en silencio estén de acuerdo con Ferriz de Con. Hace unos días pidió la reaparición, la manifestación de Carlos Salinas de Gortari. Échelos así. Quiero empezar con este video a hacer llamados a la unidad. Y quiero empezar por una persona que tiene una pátina dentro de la historia en México, con sus luces y con sus sombras. Y me refiero a ti, Carlos Salinas de Gortari. Fuiste presidente de México en un periodo en el que se pudo abrir la economía a la inversión extranjera. Firmaste un tratado comercial, el TLC, y hubo algunas sombras, ¿no?, que tuviste y que te las digo, como fue tu hermano, Raúl, o todo lo que al final de tu sexenio acabó siendo parte de una pátina tremenda, de muchos problemas, de muerte incluso, y de un oprobioso proceso que en algunas cosas deslavó mucho tu imagen. Pero tienes poder, y tienes un poder de convocatoria. Y en últimas fechas, y hablo desde que terminaste hasta ahora, has estado semipresente. A veces en Dublín, a veces en Agualeguas, a veces en México, a veces en otros foros, pero has tenido, como es tu astucia, una presencia estando ausente. Y eso lo puedo entender porque tú has sido siempre un hombre que ha actuado así. Eres un político que actúa así. Pero te invito a que te quites todas estas máscaras, porque después de todo tienes un nombre. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. A ver.
Ya me imagino a Ferriz así. Adorado chupacabras, manifiéstate. O como cuando llegó a las redes sociales el conocido como el jefe en el bajo mundo del panismo, Diego Fernández de Ceballos. ¡Munra! ¡El inmortal! Pues te reirás, Vicente, pero son una pinche bola de payasos. Bueno, ¿por qué no los tocan ni con el pétalo de una rosa a estos payasos? Digo, no es por darme el taco, pero qué chingón que a nosotros nos dediquen hasta columnas, que el periódico El Universal y el Reforma, los periódicos El Universal y el Reforma, dediquen parte de su editorial más importante para hablar de youtuberas como Meme Yamel. O que tomen en cuenta lo que dice Meme Yamel, aunque lo tergiversen, lo tuerzan. Pero vea, estos desfiguros de Ferriz, un verdadero periodista, un hombre de dinastía en los medios de comunicación, un veterano de esos medios que pactaron para no hablar de los temas del crimen organizado en tiempos de Calderón, para no hacer quedar mal a Alborolas y a García Luna, los que seguramente están suspirando y añorando con nostalgia por los tiempos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas. Por cierto, yo creo que el más encantado por este mensajito de Pedro Ferriz de Con ha de ser Aguilar Camín, que se frota las manos y ya está escribiéndole la cartita pidiéndole cheques a Salinas de Gortari, entendió el que entendió. Bueno, ayer me encontré este video también de Ferriz pidiendo a Cedillo que reaparezca. No mames, al paso que va, resuciten a Echeverría. Perdón por la burla. Que en paz descanse el señor. No, que se achicharre en el pinche infierno el cabrón. Ve y escuche, por favor. Un hombre clave en la vida moderna de México entre 1994 y el año 2000, finales del siglo XX, fue seguramente Ernesto Zedillo Ponce de León. Y a ti, Ernesto, te quiero hablar, porque también creo tienes una obligación con México. Tú fuiste presidente del país cuando recibiste a México quebrado, allá en el 94. Recuerdo que alguien llegó a comentar que la economía de México estaba sostenida por alfileres y dijo Pedro Aspe, ¿y quién se los quitó? Yo estoy seguro que no fuiste tú, pero sí te tocó vivir, y yo fui testigo de ello, cómo el país se estaba destrozando entre las manos de los que estaban intentando conducir a México hacia adelante, tú al frente, y bueno, entramos en muchos problemas. Yo te conozco como un hombre que ha sido leal a tus principios y que como presidente de la República habrá muchas cosas que te podrá criticar mucha gente, pero haber sacado a nuestro país de esa quiebra no fue un asunto fácil y tú lo encabezaste bien. Incluso... Quítemelo, por favor. O sea que este hijo de la chingada de Ferriz se pasa por los tanates el Fobaproa, el remate de nuestros ferrocarriles. No, al señor le pasó de noche Aguas Blancas. Esto es verdaderamente insultante. Y le puedo asegurar, y no es envidia, que a mí me presentan en algún programa de televisión y no me van a hacer las reverencias que le harán a Pedro Ferriz de Con. Y ni me importa, porque para mí son medallas así que llevo con orgullo. Entre más me desprecien, entre más me insulten, entre más, pues asumo lo que dijo el presidente ayer, lo del cierto grado de humillación que tiene que aguantar un servidor público. Y de alguna manera, creo yo, es mi opinión, los periodistas también somos servidores públicos. Aunque algunos se suban al ladrillito y... En fin, mi querido Toño, antes de ir con el doctor Isaac de Paz González, échale, Toño, échale.
Ofrezco disculpas por mi comentario, pero fíjate que en algún momento, cuando yo era todavía jefe de información de Azteca América, hubo una serie de entrevistas a expresidentes y etcétera. Me tocó desafortunadamente pasar por el mismo pasillo por el que iba Carlos Salinas de Gortari. Y mira, Vicente, dirás de broma eso de resucitar a los malvados, ¿eh? Decías de broma esto de Munra y etcétera, pero era de escalofrío, honestamente, la presencia de alguien como Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que esto es verdaderamente terrible. Estamos hablando casi, casi de la literatura de Lovecraft, con alguien como Pedro Ferriz de Con hablando del Necronomicon para revivir este tipo de personajes políticos que fueron extremadamente funestos para los mexicanos. Y ahora, no te equivocas en tu comentario sobre Cedillo. Sin embargo, yo no creo que, no es que no le importe o que se pase por los tanates Pedro Ferriz de Con, el FOBAPROA, la venta de ferrocarriles mexicanos, la privatización de ferrocarriles mexicanos o la masacre de Aguas Blancas, sino que lo pone como algo que benefició a ese estrato social en el que él se encuentra, en el que él vive, en el que él se ha desarrollado como junior y con el que ha podido provocar más juniors para México. Pedro Ferriz de Con, vamos, por supuesto que él está hablando de cómo es que Cedillo rescató a México de la crisis. Ahí se equivoca, rescató a los ricos de la crisis, haciendo que nosotros como mexicanos pagáramos, sus deudas con el FOBAPROA. Igualmente, tiró una empresa que era del Estado para dársela a sus amigos extranjeros con los que después trabajó en la Kansas City, la empresa esta de Kansas City, ¿no? De ferrocarriles, ¿no? Ese es algo terrible y bueno, pues yo creo que no es que se pase por los tanates este comentario Pedro Ferriz de Cono, lo que ocurrió en México es que él está feliz con lo que hicieron estos cuates y quisiera que regresara toda esta maldad típica y absoluta del Necronomicon. Pues yo voy a decir a esos que escupen en redes, paleros, ya cállate, palero, tú eres un cromasables de López Obrador. Oigan, a ese paso Ferriz se la va a arrancar a Salinas y a Cedillo. Entendió el que entendió, ¿eh? Y ya que estamos en Honduras, con mucho respeto, le mando un saludo a mis hermanos hondureños. Tengo muy buenos amigos hondureños en Estados Unidos, en donde ustedes nos estén sintonizando. Un abrazo a los hermanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, pero sobre todo hondureños, porque dije, ya que estamos en Honduras, ¿qué me dicen de estos personajes?